Buenos días. ¿Descansaron bien? Para el día de hoy, simplemente, el día de ayer terminamos ya la parte, digamos, técnica de todo el proceso que hicimos para la sexta comunicación. Y simplemente hoy me quisiera hacer un repaso muy rápido sobre los temas que estuvimos viendo. Esa sería la primera parte. Algunos comentarios de ustedes acerca del curso, tanto el presencial como el que se llevó a cabo en línea. Me gustaría recibir su retroalimentación, sobre todo en qué aspectos consideran que debería de reforzarse más ese curso para que sea más entendible. Este curso pues es nuestra fase beta, es la primera vez que lo estamos implementando, tanto a nivel virtual como en este caso ya presencial. Entonces sería muy bueno que ustedes nos pudieran dar su retroalimentación, en qué aspectos podemos mejorar todavía más, y también escuchar algunos de sus comentarios con respecto a cómo pueden esta metodología utilizarla en los estados, que en este caso precisamente son o la intención es que los estados puedan hacer estos inventarios utilizando estas metodologías. Si alguien está trabajando en algún otro método de detección de cambios, también me gustaría que nos pudieran comentar, como hemos comentado en estos días, pues aquí en la unidad técnica lo que estamos tratando también es de hacer, de implementar una nueva metodología basada en imágenes de satélite Landsat y comparadas a través del tiempo con algunos algoritmos para tener una mejor estimación de deforestación, ¿no? Entonces, les comento esto para que vayan pensando y al final de esta primera parte podamos platicar un poco y darles la palabra a ustedes. Al principio del taller, pues lo que realmente estuvimos viendo fue solamente una parte conceptual de por qué estamos haciendo los inventarios de gases de efecto invernadero, de cómo en el IPCC estas categorías son relevantes y de cómo nosotros las estuvimos, digamos, agrupando en base a la información de INEGI. Es importante recalcar, en este caso, el sistema de clasificación de INEGI es lo que rige todo en la parte del mapeo, ¿no? Simplemente, de acuerdo a ese sistema, nosotros definimos qué es bosque y qué no, de acuerdo a las definiciones tanto internacionales como la de IPCC, como la de FAO, y de acuerdo a las definiciones propias del país. Entonces, ya ayer mi compañero Rafael Mayorga les habló o profundizó un poco más acerca de este tema. Sin embargo, quiero que les quede bastante claro, ¿no? Entonces hablamos de estas categorías, cómo se hizo la agrupación, principalmente de las tierras forestales, los pastizales, las tierras de cultivo, las humedales, los asentamientos y otras tierras, ¿no? Cómo a partir del sistema de clasificación de INEGI fuimos agrupando a este nivel más general, y bueno, también cómo estamos considerando cada una de las conversiones entre las diferentes categorías, ¿no? Hablamos también un poco sobre una posible estratificación con información adicional como de tipo de suelo, clima, algún mapa de contenido de biomasa. Entonces son también herramientas que pueden usarse para este objetivo. Esto de forma que podamos representar mejor los contenidos de carbono en cada una de las tierras, ¿no? Sabemos que en el caso del país pues hay una gran diversidad en cuanto a los tipos de vegetación, por lo que
Aunque tengamos un bosque de pino, este bosque de pino se comporta de manera diferente en Oaxaca que, por ejemplo, en Zacatecas o en Chihuahua o en Durango. Entonces, es importante considerar también las estratificaciones para la estimación de los contenidos de carbono. Ya para la segunda parte del curso, pues realmente ya nos enfocamos a la parte más técnica o práctica de cómo utilizar las series de INEGI para generar los datos de actividad, en este caso las conversiones entre categorías IPCC con el software Quantum GIS. Si se dan cuenta, dependiendo de la versión de Quantum GIS, dependiendo de la versión de Quantum GIS son los resultados, ¿no? De repente, en algunos casos no generaba los resultados completos o generaba algún tipo de error, ¿no? Entonces, es un punto que hay que considerar. Básicamente es un poco una limitante de los softwares libres. Sin embargo, pues siempre están disponibles, ¿no? Y toda la gente tiene acceso a este tipo de softwares. Entonces, es importante que consideren en este caso las versiones que existen y que realmente puedan obtener los resultados que se esperan, ¿no? A través partimos desde la generación de una estructura de trabajo, esto con el objetivo de mantener el control de nuestro proyecto. Y bueno, de acuerdo a la recategorización o nuestra tabla de conciliación entre el sistema de clasificación de INEGI con sus diferentes tipos de vegetación y sus usos, pues podemos hacer esa recategorización de acuerdo a lo analizado en cuanto a la agrupación, ¿no? En cuanto a las necesidades, en este caso que tuvimos en la unidad técnica para hacer el reporte de gases de efecto invernadero. Entonces podemos hacer esa recategorización al unir simplemente nuestro mapa o nuestro shape con los tipos de vegetación de INEGI hacia nuestra tabla de conciliación o de correspondencia entre los tipos de vegetación. Esa recategorización simplemente la hacemos con herramientas de Quantum GIS, en este caso simplemente con el join, al hacer esa unión de atributos. Una vez que tenemos esa unión de atributos, simplemente hacemos ya la unión espacial a través de la herramienta correspondiente en Quantum GIS y después la rasterización. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la rasterización? ¿Alguien que me pueda comentar? Porque eliminar los polígonos gusanos y para estandarizar la superficie a 1 hectárea también. En dado caso de que no hiciéramos la rasterización, por ejemplo, alguien que me pudiera comentar qué es lo que haría para, digamos, llevar ese control de calidad de esos gusanos. ¿Qué propondrían? ¿Qué podrían hacer? En dado caso que no quisieran trabajar a nivel de raster. ¿Quién me puede comentar? Bueno, algo que yo haría, seguir trabajando con vectores, sería correr como una limpieza de mi archivo vectorial con una unidad mínima, un área mínima, entonces eliminar todos los polígonos que tengan menos de esa superficie y que se agreguen al vecino más cercano con el que comparten mayor superficie. Me parece bien. ¿Por aquí otra participación? Igual. ¿Alguien?
Se refiere a que simplemente si cuando haces la unión entre las series, tú puedes eliminar, si te quedan polígonos muy pequeños menores a 1 hectárea, simplemente los eliminas o los adjuntas hacia un polígono más grande donde comparten, digamos, el perímetro, ¿no? Al que comparte la mayor cantidad de perímetro se adjunta a ese. Exactamente. ¿Alguna otra idea? ¿Qué podrían hacer? Hay bastantes cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Qué harían? Piensen. No sé, Miguel, si al disolver esos gusanitos pasarían a la categoría superior. O sea, el siguiente paso de la unión es el dissolve. El dissolve ya los uniría. No necesariamente. Si cuando haces la unión, seguramente esos polígonos pequeñitos pertenecen a otra categoría y para para hacer el dissolve necesitas identificar las diferentes categorías, entonces no te lo tomaría en cuenta, ¿no? Sí, buenos días. Más o menos va para allá lo que comentaste. Bueno, si tenemos micropolígonos y entonces tendríamos que hacer el análisis, ¿no? Ver cuáles son los atributos que tiene y bueno, si tenemos algún polígono donde podamos hacer la fusión con los mismos atributos, se hace, ¿no? Pero tendríamos que hacer pues ahí un proceso de separar, ¿no? Un query por ahí y hacer una unión, un merge y bueno, ya no tendríamos errores, ¿no? De estar uniendo polígonos o sobreponiendo con otros que no tengan los mismos atributos, ¿no? Se hace el análisis de la tabla de atributos y a ver, estos corresponden a eso, pues estos van con estos, listo, ¿no? Y ya podemos tener una capa más limpia. Sería una forma de hacer un control de calidad, ¿no? Sí, pues. ¿Alguien más? ¿Con otra idea? ¿Qué más se podría hacer? ¿No? Digamos que también en la parte vectorial, para eliminar o tratar de eliminar esos gusanitos, se podría calcular, por ejemplo, un índice de forma, ¿no? En el cual los objetos que sean más alargados, con un índice, si no mal recuerdo, va a ser cercano a 1. Entonces esos serían los polígonos más alargados y entonces se podrían eliminar, ¿no? O se podrían adjuntar a otro. No recuerdo ahorita exactamente la fórmula de ese índice, pero podría ser otra opción, digamos a nivel vectorial, ¿no? Pero en la parte de la rasterización, pues ese es el objetivo, tratar de minimizar esos problemas, ¿no? Si recuerdan el ejercicio de ayer, cuando hacíamos la rasterización para el municipio que trabajamos, teníamos aproximadamente 76 combinaciones en el vector y ya al hacer la rasterización y después extraer su tabla de atributos, más o menos nos quedaban como unas, creo que 19 combinaciones posibles, ¿no? Entonces muchos de esos polígonos pequeñitos o de esas combinaciones que representaban una pequeña superficie o que eran representados a través de polígonos muy pequeños o alargados o denominados gusanos, pues se eliminaban, ¿no? Entonces ese es el objetivo de hacer esta rasterización. Y bueno, después, como habíamos comentado, en el caso de la sexta comunicación, pues utilizamos una herramienta licenciada, la cual pues permite hacer un proceso más rápido. Entonces, en el caso de la integración de los atributos, pues era más rápido. Aquí tuvimos que hacer muchos pasos antes de poder generar nuestra tabla que nos ayudara a obtener las matrices de cambio, ¿no? Entonces, es otro punto a considerar.
Les platicaba que en el caso de ArcGIS, la herramienta para la visualización de los atributos también sirve para poder adjuntar más atributos, en este caso, por ejemplo, de las series, de todas las series, ¿no? Entonces nosotros en un mismo raster podemos tener la información de las 5 series de INEGI en un mismo raster, ¿no? Entonces, ahí simplemente de ese raster o de esa matriz podemos obtener cada una de las combinaciones entre cada periodo, entre serie 2, serie 3, entre serie 3 y serie 4, serie 4, serie 5 y serie 5, serie 6, ¿no? Eso todo en una misma base de datos de atributos en ArcGIS. Sin embargo, pues como les decía, en Quantum GIS no existe esa herramienta que pueda permitir ese proceso. Entonces, ¿quién me puede decir qué haríamos si queremos analizar todo el periodo completo? No solamente un periodo, en este caso como fue el ejemplo de la serie 5 y la serie 6. ¿Qué haríamos para contar con toda un análisis del periodo histórico desde la serie 2 hasta la serie 6? Bueno, no entiendo cómo está la pregunta bien, Miguel, pero si quieres tener representatividad en ese periodo, tendrías que tomar la primera serie, la serie 2, y la última serie, la serie 6. No hay como forma creo que no hay como forma de tener los periodos intermedios. Solamente toman los extremos y tendrías una representación del cambio en todo ese periodo, ¿no? Del 93 al 2014. No. Con las herramientas que estuvimos viendo ayer, ¿qué es lo que podríamos hacer para tener todo el periodo completo en un mismo raster, por ejemplo? Se podrían unir las capas, ya sea, pues las podemos vectorizar y armar la base de datos de cada una y luego hacer la fusión, la combinación, digamos, de los vectores. Sí, básicamente lo queremos. Adelante. No, Miguel, a ir haciendo sucesiones de uniones. Es decir, serie 2, serie 3 y al resultado unirlo con serie 4 y al resultado serie 5 y al resultado serie 6. Sí, lo ideal sería trabajarlo por periodos simplemente, digamos, individuales, ¿no? Serie 2, serie 3. Quería ver qué es lo que respondían. Porque si podemos hacer la combinación de todas las series y podríamos generar un identificador que genere todas las, pues te va a generar un montón de combinaciones, ¿no? Y realmente no podemos rastrear el cambio específico para un periodo. Con el model, bueno, en el ArcGIS, pues con el Model Builder, sí, armar un modelaje. Por ejemplo, en ArcGIS tenemos la ventaja de que en una sola base de datos de un raster podemos tener la información de todas las series, las uniones, y simplemente extraer esa base de datos y poder generar un análisis por cada periodo. ¿Sí? O sea, entre serie 2 y serie 3 podrías generar ese análisis y después serie 3, serie 4, ¿no? Pero en Quantum GIS no tenemos esa opción. Entonces, se podría hacer la unión de todas las series y luego generar una rasterización, bueno, previamente generar su identificador y luego generar esa rasterización, pero las combinaciones se multiplicarían, ¿no? Entonces sería demasiado grande y no podríamos llevar a cabo el seguimiento puntual de cada periodo. Esas es, digamos, algunas de las desventajas que tenemos al trabajar con Quantum GIS, pero sí podemos hacer el seguimiento periodo a periodo. Entonces, digo, simplemente lo estamos comentando para que tengan en mente todos cuáles pueden ser las limitaciones, cuáles pueden ser las ventajas, ¿no? Sí. Y como vieron ayer, también la topología
puede generar algunos problemas y puede, algunas herramientas no pueden correr, ¿no? Aunque en algunas versiones, en el caso de los compañeros de Chihuahua, sin ningún problema, la parte de evaluación, la generación de las muestras y la comparación con los datos de referencia, me parece que no hubo ningún problema, ¿verdad? Les funcionó sin problemas. Y eso, bueno, depende un poco de las versiones que estamos manejando, ¿no? Y bueno, finalmente, a partir de este análisis, pues lo que podemos generar son las matrices de cambio, que en este caso, pues ya tienen una tablita donde están conjuntadas todas las posibilidades que pueden pasar en un periodo y cómo es que las manejamos, ¿no? Ya sea si son consideradas como una degradación, las permanencias de bosque, la deforestación, que es lo que pasa cuando una pradera cambia a un uso como asentamiento humano, agrícola, que en este caso sería una pérdida de pradera, y bueno, las que ya estuvimos revisando ayer. Y bueno, finalmente el último módulo que revisamos es la parte de la evaluación de exactitud, ¿no? Que básicamente consta de tres principales componentes, que es el diseño de muestreo, hacer todo nuestro proceso de cálculo del tamaño de muestra, el diseño de la respuesta, cómo vamos a generar la información de referencia, y bueno, después el análisis, ¿no? Qué parámetros vamos a medir para comparar, para que nos ayude a reflejar qué tan bueno o qué tan malo puede ser un mapa que tenemos, ¿no? Este módulo o este paso sobre la evaluación, pues realmente puede ser aplicable a cualquier mapa, ¿no? A cualquier tipo de información cartográfica que contemos. Simplemente hay que establecer bien qué clases se van a evaluar, pero puede ser aplicable a cualquier mapa, a cualquier escala, y siempre tiene que ser debe ser una buena práctica reportar la exactitud de nuestro mapa. Puede ser, por ejemplo, aplicable a una serie de INEGI en un tiempo determinado, puede ser utilizado para calcular la exactitud de los cambios que ocurren con diferentes iniciativas. Entonces es ajustable directamente a cualquier producto cartográfico. Por ejemplo, podría generarse un análisis de exactitud para un mapa como el de Matt Hansen. Los que conocen este producto, también podría ser viable de aplicar un proceso de evaluación de exactitud, siempre planteando cuáles son las clases que se van a evaluar. Por ejemplo, en el caso de Matt Hansen, básicamente es bosque, no bosque, pérdida de bosque y la ganancia, son 4 clases, ¿no? Entonces ese sería sería nuestro primer insumo, las clases que vamos a evaluar. El siguiente es establecer el área o superficie en la que va a ser nuestra área de referencia, y después, bueno, hacer todo el cálculo del tamaño de muestra para cada una de esas clases, considerando, en base a la superficie, calcular su tamaño de muestra, y después preparar el diseño de respuesta, ¿no? Que es, en este caso es en general el protocolo que nos ayudará a determinar o cómo identificaremos esos datos de referencia, ¿no? Ese es un punto bastante muy importante en este proceso, porque de esa manera podemos dar certeza a la información que estamos obteniendo. Si de repente no controlamos ese tema, podemos encontrarnos con algunos problemas, sobre todo de información, porque al final de cuentas lo que
lo que hace, o cuando generamos este proceso a partir de la interpretación y análisis de imágenes, si no controlamos todo ese proceso, pues realmente, como el nombre lo dice, pues lo dejamos a libre, digamos, interpretación de cada especialista, ¿no? Entonces ese también es un tema que se debe abordar con detalle para establecer nuestro protocolo, ¿no? Como les decía, pues para generar un protocolo pues sería también, digamos, tema para un solo taller en ese aspecto, entonces para que lo vayan considerando, ¿no? Y finalmente, pues bueno, las métricas que utilizamos para evaluar la exactitud de nuestro mapa. En este caso, recalcar que aunque calculamos la exactitud total de nuestro mapa, la exactitud de usuario o errores de comisión y la exactitud del productor o errores de omisión, pues siempre tenemos que enfocarnos sobre todo en los errores de usuario, porque son los que nos van a reflejar la certeza del mapeo de una clase en específico, y que sobre todo nosotros estamos interesados en clases pequeñas que son referente a las clases que pudieron haber cambiado, ¿no? Entonces, a veces aunque tengamos una exactitud global, digamos, alta, no significa que nuestro mapa esté bien, ¿no? Entonces, solo recalcar esa parte, que tenemos que tomar en cuenta generalmente o casi siempre las clases que nos interesan más, ¿no? Identificar qué tan bien o qué tan mal están clasificadas. Y la otra es que, bueno, a partir de esta metodología pues podemos, digamos, saber una tendencia un poco más real sobre lo que está ocurriendo con respecto a alguna clase que mapeamos, ¿no? En este caso, las áreas ajustadas nos permiten ver cuáles pueden ser esas tendencias en el tiempo, sobre todo, por ejemplo, para deforestación, ¿no? Nosotros calculamos un área mapeada a través de las series de INEGI, pero cuando hacemos el proceso de evaluación, pues nos damos cuenta que puede ser muy diferente, ¿no? En algunos casos, cuando el área mapeada nos dice que la tendencia en el periodo histórico del 93, es decir, de la serie 2 hasta la serie 6, es hacia la baja. Cuando nosotros aplicamos este análisis, pues de repente la tendencia en ese mismo periodo puede ser al revés, ¿no? Puede ir subiendo, ligeramente, pero puede ir subiendo. Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y en este sentido, me gustaría escucharlos a ustedes si tienen alguna duda muy concreta sobre alguno de estos temas, si tuvieran alguna duda muy concreta en la que los podamos ayudar, y también cómo visualizan esta parte ya para la implementación de sus estados, ¿no? No sé si alguien aquí esté trabajando con algún método diferente al uso de las series de INEGI. Eso sería interesante, por ejemplo, también conocerlo, porque en base a eso podríamos ajustar estas metodologías, ¿no? Sobre todo me gustaría escuchar mucho a los estados, que al final de cuentas son los que van a llevarse todo esto para después la implementación, ¿no? Entonces, ¿con quién empezamos? Sí, Miguel, yo quería comentar que actualmente yo estoy elaborando un protocolo ajustado del ejercicio nacional a los estados para el cálculo de emisiones. Y fíjate que ahí me di cuenta que los arreglos institucionales, es decir, la serie de acuerdos que se hacen al momento de diseñar el inventario, rigen prácticamente tanto los datos de actividad como los factores de emisión, y que tener claridad sobre esos arreglos te ayuda como a comprender lo que estás haciendo.
Yo siento que durante el curso, una parte vimos cuestiones técnicas y después otras cosas que tenían que ver más con los arreglos institucionales y que era difícil distinguir en qué momento estábamos en la parte de arreglos, es decir, de acuerdos previos tomados acerca de cómo se van a reportar las emisiones, y en qué parte estábamos propiamente generando factores de emisión, es decir, insumos para esas tablas, ¿no? Pienso que sería importante diferenciar lo que tiene que ver con arreglos, es decir, todos los acuerdos previos acerca de las categorías, subcategorías, estratos, subestratos, y que no tiene que ver propiamente con factores de emisión, es decir, cómo generar esos insumos. Digo, porque un poco atendiendo a tu invitación de hacer recomendaciones para el curso, tal vez valdría la pena presentar primero todos esos arreglos y después decir que todo lo que vamos a hacer es precisamente para dar cumplimiento a eso. Y la otra es que es importante recordar que estamos generando insumos para integrar un inventario de gases de efecto invernadero y que estamos generando datos para tablas de reporte y bueno, no hemos visto todavía a dónde van a ir esos datos y que valdría la pena también como parte de la introducción o previo a las cuestiones muy técnicas de datos de actividad, a lo mejor poder ver cuáles son esas tablas de reporte y qué es lo que estamos proveyendo, no sé cómo se diga, porque nos daría también como sentido de curso, es decir, cuál es nuestra meta y a dónde es que queremos llegar. No sé, quería comentarlo, ¿verdad? Sí, sí, me parece bien la recomendación para incluirlo, ¿no? Para que se entienda por qué de estar haciendo todo esto, ¿no? Pero me parece bien. ¿Algún otro comentario? A los estados, por favor. Vamos a empezar, sí. Desde bueno, por parte de Yucatán, nosotros ya firmamos un convenio con la CONAFOR, ¿no? Por la parte de la iniciativa de reducción de emisiones, y con nuestro grupo de trabajo pues ya estamos empezando a trabajar el anexo 1 de ese convenio para marcar el plan de trabajo, ¿no? para este tema. Entonces yo creo que podríamos empezar a trabajar ya formalmente con el grupo estos matrices de cambio con las series del INEGI, y yo creo que estos ejercicios serían para precisamente hacerlos con ellos, ¿no? Y sacar nuestras estimaciones y nuestras incertidumbres, ¿no? Perfecto. ¿Qué otro estado? Buenos días. Bueno, yo creo que el grueso de las dudas para el caso de Quintana Roo va a venir en cuanto empecemos a generar toda la información. Estamos retomando el tema con el grupo y creo que el grueso de las dudas y quizá la propuesta de trabajo para lo que nos vayamos encontrando va a venir en próximos días cuando empecemos a implementar y trabajarlo con los demás integrantes del grupo. Ahorita no hemos comenzado con esta situación. De hecho, digamos, esto es como retomar, ¿no? Retomar el tema de datos de actividad, después también vendrá la parte de factores de emisión y luego la de inventario, ¿no? Pero ahorita estamos retomando otra vez las actividades con los grupos técnicos estatales, empezamos con esta parte de datos de actividad y dependiendo de cómo vayan marchando las cosas, se tiene también contemplada visitas a los estados para resolver esas dudas, ¿no? Pero tendrá que considerarse ya un avance para poder planear esas visitas, en este caso me tocan a mí y decir, mira, pero vamos sobre estas dudas en específico, ¿no? Pero sí sería… ¿Algún otro estado
Jalisco, Chihuahua. Bueno, por parte del estado de Chihuahua, el grupo técnico apenas acabó de conformar, entonces estamos empezando apenas. Sí, por parte en el estado de Chihuahua, el grupo técnico apenas se terminó de conformar, entonces apenas vamos a empezar a realizar las actividades. Entonces, esto nos sirve para poder irlo implementando en los próximos días. Perfecto. Estado Tabasco. Bueno, para el estado de Tabasco, estamos en la misma situación, apenas estamos integrando igual el grupo de trabajo y esto nos sirve para poder llevarlo con ellos y empezar a trabajar, empezar a buscar todo lo que es la información para poderla implementar. Apenas vamos a empezar también. Ok. Jalisco. Bueno, nosotros hemos estado trabajando pues, en el apoyo con el proyecto del Forest 2020 y estamos empezando desde lo básico, estamos involucrando a personas desde ir a capacitar en las regiones, sobre todo en temas primero de datos de actividad, posteriormente pues vamos a empezar con factores de emisión, pero estando involucrando a la mayor parte posible lo que es la base pues de las instituciones. Entonces estamos abordándolo de ese punto y pues desarrollando también y sobre todo apoyándonos con otras instituciones. En el caso aquí está CEMADET, está el IEG y CONAFOR estatal, son los que han estado, nos estamos involucrando y sobre todo conformándonos. Ok. Falta Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Sí, en Oaxaca apenas estamos volviendo a retomar esta actividad. En otro tiempo ya se hizo un trabajo, un intento, pero ahora lo que nos llevamos es como un formato para seguirlo. Nada más que, bueno, a mí me quedan algunas dudas que, como bien dicen, van a salir a la hora de trabajar. En cuanto a la retroalimentación que voy a tener que llevar allá con los compañeros, este asunto de que el software no te permita realizar algunas cosas, que trabaje de forma diferente en cada una de las versiones, pues va a ser un poco complicado, pero sin embargo creo que sí se podría salir adelante, ¿no? Con respecto a las versiones, simplemente es pues revisar cuál sería la que funcionaría más adecuadamente, ¿no? Estuvimos viendo ayer en todo el proceso que realmente dependiendo de la versión es como funcionaba el sistema con los mismos datos, ¿no? Me parece que fue la versión 2.18.17 la que hizo todo sin problema. Las posteriores o anteriores a esa versión pues estuvieron generando varios problemitas, ¿no? Pero esa versión funcionó en todos los procesos, funcionó sin ningún problema. Okay. Adelante, Chiapas. Sí, en el caso de Chiapas, por ejemplo, el comentario que se hizo de que estamos de acuerdo en que los datos generados se separen muy bien los generados entre CONAFOR e INEGI y los que aquí en el taller nosotros vamos a generar, porque hay esa parte de confusión. En el caso de Chiapas, esa parte de datos generados ya hay algunos que se están realizando, como grupo MRB en todo el estado, pero sí la visita de ustedes sería importante en cada estado, porque verían a detalle cada quien la problemática. En el caso de nosotros,
Así como hay INEGI, tenemos el Instituto Geográfico del Estado y ellos también generan datos, y muchas veces el puente del dato del Instituto Geográfico Estatal con el propio INEGI cambia, y los que vemos con ustedes en CONAFOR, que es como MRB, somos los que ya tenemos 4 años trabajando con ello, pues hay esas diferencias, y muchas veces a nivel estatal con el nivel CONAFOR no quieren hacer esa separación de datos, ¿no? Y entonces están generando a veces mapas regionales con datos diferentes, pero que ni uno ni otro para MRB del nivel nacional se pueden tomar en cuenta hasta que sean corregidos, como en el caso aquí en el taller. Exacto. Y por ejemplo, Lucy, no sé si digamos en la parte de ¿cómo les puedo decir? Protocolos a nivel estatal que están trabajando, o documentos donde incluyen, digamos, las características que debe contener el inventario para que sean consistentes. ¿Cómo le denominaron? Sí, bueno, los protocolos los hemos estado desarrollando en conjunto, o sea, en la parte particularmente en la parte forestal, y eso va a estar todo público. En aproximadamente 2 meses, como les comentábamos, va a salir la sexta comunicación. A su vez, la sexta comunicación nacional va a tener un documento anexo que es el inventario, o sea, el NIR, que es el inventario de emisiones, pero va a estar completamente detallado respecto a cuestiones metodológicas. Es decir, ese va a ser el documento metodológico nacional donde ustedes también pueden basarse. Y respecto ya particularmente a los protocolos de forestal, la publicación tiene que salir igual en los mismos tiempos, porque nosotros nos hacemos referencia. Estos protocolos son muy amplios, o sea, porque está detallado cómo se hizo los procesos de datos de actividad, como lo hemos estado viendo aquí, los factores de emisión, la parte de incertidumbres. Entonces son documentos extensos, o sea, son más cientos de hojas, ¿no? Entonces, justo por esa extensión del documento se va a hacer, no va a venir en el NIR todo así, va a venir el resumen metodológico en el NIR, se hace referencia a los protocolos, y el protocolo que se va a publicar en conjunto ya todo el mundo va a poder acceder. Todo eso va a estar en línea, público, y cuando se tenga se les va a hacer llegar. Ahora, respecto a lo que decías que como la cuestión estatal, o sea, lo que estamos haciendo en el INEC es hacer capacitación, materiales de capacitaciones para los estados, o sea, va a ser para que los estados y las personas que están a cargo de la realización de los inventarios puedan acceder a estas capacitaciones de manera gratuita y con la certificación que se requiere, ¿no? de parte del INEC. Pero eso se va a hacer a través de una plataforma del INAFED, que es el Instituto Nacional para el Federalismo Municipal, no recuerdo bien todo el nombre. Ellos tienen una plataforma donde dan capacitación a los municipios y a los estados de manera gratuita a los funcionarios. Entonces, a través de ellos, pues hicimos un convenio con ellos para que a través de su plataforma se suban esos materiales y se tenga acceso a estos materiales. Entonces, ahorita lo que estamos desarrollando son las presentaciones y el material didáctico del IPCC del volumen 1. Si algunos han desarrollado inventarios, algunos de ustedes, y conocen el IPCC se divide en las directrices últimas, que son las 2006, que son las que nos estamos basando. Tienen una parte introductoria donde habla sobre la parte de incertidumbres, categorías clave, una introducción, una parte para hacer los reportes, y posteriormente en los siguientes módulos o libros habla ya de manera sectorial, ¿no? Sobre energía, procesos industriales, residuos, AFOLU, agricultura y todo eso. Entonces, en esta primera fase lo que estamos haciendo es generar los materiales para la parte introductoria, que en realidad es una parte también muy técnica, y lo que queremos es de que esté accesible para todos, porque es algo muy complejo. Entonces, para que todos tengamos una base en común y para apoyarlos a todos, a ustedes, a que tengamos la misma base en común y tengamos como los mismos lineamientos para realizar los inventarios de manera general.
Y por eso es importante la participación. Ya muchos de ustedes me han escrito para participar en esta revisión de los materiales. Esos materiales todavía no están, evidentemente no están todavía disponibles, sino que van a estar, pero esta retroalimentación por parte de ustedes va a ser muy importante, porque justo es lo que se va a querer alinear. En teoría, lo que se quisiera es de que haya una siguiente fase donde se desarrollen materiales ya de manera sectorial para la parte de energía, para la parte… Este va alineado porque esto es para la parte de USCUS, ¿no? O sea, nosotros estamos adelantando un poco, alineada todo lo que viene de red y todo, nosotros vamos como en conjunto con ustedes en el inventario, los niveles de referencia. Eso ayuda mucho para que la parte del sector forestal vaya un poquito más adelantada en ese sentido de capacitación. Entonces, no sé si respondí lo que… Sí, gracias. En relación a lo que se comentó ahorita, durante la apertura Osvaldo hizo un comentario acerca de que se está trabajando en un modelo de alineación de contabilidad, que estaba programada una charla para el día de hoy, una pequeña charla de presentación. Sin embargo, el documento está todavía en fase de preparación, yo creo que se va a explicar, entonces se decidió que por lo mismo era mejor no confundirnos y esperarnos a una versión más definitiva. Pero yo me quedé pensando que si los estados logran asimilar todas estas tecnologías y reproducen en sus estados, lo que estarían haciendo es prácticamente duplicar los resultados del nacional. Lo realmente interesante es cuando esto se puede hacer con otros insumos generados por el estado, con una escala más grande, es decir, mayor detalle, y es ahí donde viene el enriquecimiento, la aportación, ¿no? Ahorita, si se lograra reproducir todo esto, estarían realmente obteniendo los mismos resultados. Pero bueno, la propuesta del modelo de alineación, lo que quiero comentar es que va en el sentido de llegar a acuerdos y consensos, sobre todo acuerdos de tipo político, y de voluntad y de estrategia para complementar tanto los esfuerzos nacionales como los estatales y si se puede los locales, pero en lo que es la generación de insumos, no nada más digamos esta etapa de propiamente los cálculos, la obtención de los datos de actividad, sino si un estado está interesado en generar, por ejemplo, una carta de uso de suelo y vegetación a una escala mayor, que hubiera los acuerdos suficientes y los arreglos técnicos necesarios para que ese insumo que se está generando a nivel estatal sea compatible con el nacional y entonces se genere, digamos, una sinergia positiva y complementaria. Hacia allá va este enfoque del modelo de alineación. Yo creo que en su momento, cuando se tengan las versiones, los acuerdos con las instituciones y los vistos buenos que se requieren, se les volverá a convocar para presentar esta propuesta, ¿no? Sin embargo, me quedé pensando que mientras eso sucede, hay un punto en el cual todos los insumos coinciden, que es precisamente en la parte de diseño del INFIS. Yo creo que si el insumo es diferente, en lo que sí se puede mantener consistencia es precisamente en el reporte, es decir, en la forma en que se decidió integrar las categorías de reporte, los estratos, los subestratos. A lo mejor el cambio es que ciertas clases de vegetación se llaman diferente en el estado, pero digamos mantener la discrepancia hasta ese punto. Cuando llega, digamos, a la parte de MRB, tratar de alinear ese insumo con los acuerdos y la estructura nacional, para no hacer entonces la discrepancia tan grande, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro comentario de los estados? También quiero que se vayan con la idea de que este proceso que hicimos con las series de INEGI pues es realmente a nivel nacional y lo hicimos porque es la información cartográfica que existe, ¿no? Ayer o antier les estaba recalcando la necesidad, o bueno, les ponía una fuente como es el Sourcebook,
donde se plantea cuál sería la mejor opción para la detección de cambios, ¿no? Entonces, me gustaría que se fueran con la idea de que lo que estamos haciendo es porque es la información cartográfica que actualmente tenemos, pero sí estamos tratando de transitar hacia una nueva estrategia que es diferente y que tendrá mejores resultados, ¿no? Claro que nosotros estamos trabajando a nivel nacional, entonces pues ha sido un poco complicado su implementación, pero esperamos tener ya esa información y que también les va a servir a los estados, ¿no? Entonces también por eso preguntaba hace ratito, ¿quién está trabajando en alguna estrategia diferente al uso de las series de INEGI? Sé que Jalisco, bueno, está trabajando con el proyecto Forest 2020 en esa parte, con una metodología para el mapeo de deforestación. Pero me gustaría saber, y bueno, le voy a pedir a Hugo que nos platique ahorita rápidamente, pero alguien más que esté trabajando con alguna de esas metodologías, algún otro estado. Digo, pensando en que pudiéramos adaptar todo este proceso en base a lo que estamos implementando en la unidad técnica, ¿no? Bueno, si quieres, Hugo, comentarnos un poquito. Bueno, buenos días a todos. En efecto, Jalisco sí estamos trabajando con el proyecto Forest 2020, sobre todo con otras entidades que es el ECOSUR y SIGA UNAM para el desarrollo de nuevas metodologías para la obtención de cartografía de uso de cobertura. Entonces, hay unos métodos muy interesantes que nos mostró sobre todo el ECOSUR, que ha estado desarrollando y se están aplicando en unas áreas ventana en Jalisco. La metodología es diferente, pues a veces puede diferir entre la que utiliza INEGI, sobre todo para el procesamiento de las imágenes es diferente, es con Python, es como empiezan a hacer la segmentación y empiezan a hacer todo un proceso para tener una escala mínima cartografiable de 1 hectárea. Es lo que es muy ambicioso, pues el grado de que se desea obtener. Solamente si se han encontrado algunos detalles, sobre todo a la hora de que se apagó la antena del CEAP con Zagarpa. Entonces, esto cortó, pero se está analizando que es muy viable el uso de Sentinel para continuar este análisis, muy parecido a lo que el ejercicio que se hizo aquí con las series de INEGI. México tiene en dos estados pilotos, se está llevando lo que es en Chiapas, en 3 áreas ventana, en Jalisco son 3 áreas ventana. Pues los que somos de aquí de Jalisco son lo que es en Sierra del Tigre, es donde se lleva un área ventana, en Manantlán y sobre todo en Costa. Estas 3 áreas ventana tienen, a pesar de que estamos en el mismo estado, tienen 3 problemas muy diferentes. En Sierra del Tigre tiene el problema de la deforestación por la agroindustria, en Manantlán es por problemas de degradación por plagas forestales, y lo que es Costa presenta otras características también de degradación por fenómenos naturales y ganadería. Entonces, es muy ambicioso el proyecto, sobre todo la obtención de cartografía a una escala más detallada, y eso es lo que viene siendo el proyecto Forest 2020 aquí en Jalisco. Se está aplicando en otras regiones del mundo, y eso es en lo que estamos trabajando aquí en Jalisco. Lo que tenemos un poco más adelantado es en Sierra del Tigre. Se está llevando 2 tipos de monitoreo, se hacen sitios de cobertura y sitios de degradación. Los sitios de degradación son sitios bastante grandes, son de 30 metros por 160, para tener monitoreo cómo se ha comportado la degradación en esos lugares. Anteriormente Jalisco ya tenía un inventario forestal, lo que me surgió la duda de que los estados hacen sus esfuerzos en hacer sus inventarios, pero a veces con metodologías diferentes, y a veces esas metodologías son incompatibles con la que maneja la federación. Entonces es como hacer un piso, y pues sabes que yo tengo triangulitos y el estado, pues la federación necesita cuadrados. Entonces a veces esa incompatibilidad, la unidad mínima de información es
es donde está como el problemita, por decir, de la generación que informamos. Se ha estado trabajando con las regiones en capacitaciones para uso de SIG, para que puedan generar o involucrarse en los datos de actividad, pero mientras que no tengamos bien definido la unidad mínima de información que se necesita para sumarse a los datos de actividad y que contribuyan lo que es al inventario de ¿cómo se llama? De gases de efecto invernadero. Entonces es como que ahí sí podríamos como que sumar, ¿no? La base, definir como que una base de cuál es esa unidad mínima de información y qué características debe tener que pueda sumar pues a lo macro. Entonces es el trabajo que se ha realizado aquí en Jalisco. Se ha trabajado también con el grupo de trabajo de MRB de Jalisco también. Ha habido importantes avances, sobre todo en involucrar desde lo regional a lo institucional. Entonces, pues es lo que puedo decir. Sí, y bueno, comentar que en este sentido, lo que se está llevando a cabo en el proyecto Forest 2020, de cierta manera tiene una base en el documento del sourcebook que les mostraba ayer y antier, ¿no? Básicamente es generar un mapa de cobertura, tratando de que sea lo más certero posible, generar ese mapa de cobertura en un tiempo determinado, donde tú puedas identificar con la mayor precisión tus áreas de bosque y con algún proceso automatizado poder detectar los cambios que ocurren en ese bosque y después a partir de un digamos proceso de refinamiento a través de intérpretes expertos definir a qué cambió, ¿no? Entonces y limpiar esos mapas, ¿no? Entonces es algo más o menos es compatible con lo que estamos haciendo a nivel nacional. Bueno, nosotros por el caso de los inventarios y en el caso de la sexta comunicación y la próxima comunicación tendríamos que hacerlo desde el 93, que es el año base. Obviamente para ese año solamente contamos con imágenes Landsat, pero bueno, ese es más o menos el mismo proceso o es compatible. Al final también tendremos que checar las clases, ¿no? Que ya hemos hecho un análisis en el caso de Chiapas, que es donde hay un poquito de mayor avance en el proyecto en el área ventana, entonces hay compatibilidad, ¿no? Pero siempre considerando que debe ser consistente con lo que se está haciendo a nivel nacional. No sé si alguien, por ejemplo, algún otro estado tengan algún tipo de iniciativa parecida en el que estén trabajando. ¿Alguien más que… Sí, ya, bueno, en un momento más vendrán a dar una plática sobre el sistema nacional, sobre el sistema de monitoreo satelital y también van a mostrarles una plataforma que estamos trabajando dentro del proyecto Forest 2020, pero antes de eso me gustaría, no sé si todavía tengan algún tipo de retroalimentación en cuanto al curso, tanto el virtual como el presencial. ¿Cuáles son los puntos o aspectos que consideran que necesitamos reforzar más? Como les decía, esta es una fase beta. ¿Qué creen que necesitamos reforzar más para incluirlo tanto en el curso virtual como en el presencial? Me gustaría que de los 3 módulos que estuvimos revisando, ¿cuál es en qué parte consideran que deberíamos de mejorar o profundizar más? Identificamos nosotros que un punto de mejora es un mayor detalle, sobre todo en la forma en que hicimos el análisis de la agrupación del sistema de clasificación de INEGI, ¿no? Ese creo que es un
punto importante que lo identificamos y que lo vamos a mejorar y con un mayor detalle dentro del curso virtual sobre todo, y también pensando en un futuro curso presencial. Pero sí me gustaría que pudieran, de todo lo que vimos, qué podemos todavía profundizar y mejorar, ¿no? Bueno, sí, a menos que me contradiga Lucila Balam, hay que aclarar que esta parte de integración a nivel de IPCC, en la parte de estimación de gases de efecto invernadero, en la integración de emisiones se deben calcular datos de actividad y factores de emisión, ¿no? Pero no por ello se tiene que tener agrupado en la categoría de IPCC, sino que se tienen agrupadas a nivel de tipos de vegetación del INEGI o estratos BUR. Entonces a ese nivel se tiene la estimación de factores de emisión, y también a ese nivel se tienen las partes de transiciones, ¿no? En un mapa de cambio que es el monitoreo de 2 tiempos, se tienen las transiciones, ¿no? Permanencia, deforestación, degradación, y en base a eso se le pega un factor de emisión, y es la forma en que se estiman las emisiones. Bueno, yo más que nada tanto en el curso, bueno, sobre todo el curso virtual, que es el que se puede prestar un poquito más a una parte teórica, sería como profundizar en el porqué de cada paso que estuvimos haciendo, porque nosotros lo que veíamos era una herramienta en específica de un software que, si bien pues tiene sus limitaciones por ser software libre, si nosotros nos queda bien claro el porqué de cada proceso, nosotros lo podemos hacer en cualquier software, ya sea ArcGIS, ya sea Quantum, ya sea GBSig, GRASS, etcétera. Y sobre todo que este tipo de fallas que puede tener cada versión se pueden solventar si nosotros comprendemos cada proceso. Por ejemplo, cuando se hizo la unión, pues como el definir por qué es esa unión, qué esperamos que nos dé de resultado, que básicamente como esta parte teórica, ¿no? de por qué cada proceso, el por qué tenemos que hacer cierto cálculo o no hacerlo, o convertir o no convertir, más que nada para que no limitarnos a un software, sino que comprender nosotros realmente qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Sí, efectivamente, lo importante de aquí es comprender qué es lo que está haciendo y que cada quien pueda utilizar la herramienta que más que más es la que más maneje, ¿no? Entonces, sí, eso es un punto importante. Perdón, Adrián, creo, no sé si te entendí sobre lo de las categorías del IPCC. O sea, la categoría del IPCC, de acuerdo en tierras, en 2006 son las 6 categorías de tierra, sus permanencias y sus cambios. Pero nosotros, o sea, a nivel nacional, dentro de esas categorías, como lo explicaba tanto Rafa como Miguel, pues están las categorías de las clases, de vegetación, que a su vez tienen otras clases. Entonces, esa categoría de vegetación, hasta cierto punto sería bueno que se respetara, o que nos basáramos todos en esa, porque ya está de alguna manera consolidada institucionalmente. Es decir, fueron 2 años que se trabajó junto con INEGI y Conavio para definir en qué cajita de dónde metíamos cada una de esas, y a su vez cada una de esas clases tiene asociado su factor de emisión, como bien lo dices. Entonces, no sé si te referías como al reporte, porque el reporte del IPCC al final te dice tierras forestales y tú nada más ves lo de tierras forestales, ¿no? Eso es cierto, pero detrás de ese resultado vienen todas esas categorías, ¿no? Que es lo que no siempre se ve. Ahora, nosotros también respondiendo un poco a la necesidad que hay de transparencia, tanto del IPCC, que nos pide la transparencia, como a nivel nacional y estatal, que nos dicen, oiga, no sabemos cómo hicieron eso. Respondiendo a eso también, esta vez, por eso se va a hacer el documento del inventario del NIR, donde va a venir todo cómo se hizo, como los pelos y señales, porque es algo que tenemos que hacer, o sea, para que pueda ser replicable, ¿no?
el rollo de la transparencia es ese, que cualquiera que lo lea sepa cómo se hizo, por qué se hizo también y que lo pueda de alguna manera replicar. Entonces no sé si te estaba entendiendo más o menos, pero sí. Bueno, yo quisiera nada más en cuanto a los videos, porque sí tuvimos un poquito de problemas, pero como lo explicaba Miguel, que es apenas experimental o fase beta, entonces hay personas que lo están llevando ahorita y van a tener los mismos problemas, ¿verdad? Porque en el video, en los videos de repente se pasan cosas que no sabe uno de dónde salieron. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que si se pudiera hacer un poquito más explicativo y sobre todo que tenga voz, sí. Porque a veces te pierdes un poquito sí. en eso. De hecho, la idea es hacer los videos con la voz explicando, ¿no? Nada más que por la premura del tiempo tuvimos que hacerlo sin sonido, pero lo que vamos a hacer es rehacer el video y solamente agregar la voz explicativa, con el mismo video que ya está, simplemente agregar la voz explicativa o rehacerlo, pero ya sería ya explicando cada cosa, ¿no? Así es. De hecho, originalmente el curso no estaba planteado con videos, ¿no? Al final dijimos, no, creo que sí va a ser importante, ¿no? Adelante. Sí, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, también sería importante, existen en el INEGI 2 documentos, que es la guía de interpretación y el diccionario de datos. Entonces, si estamos usando la información de INEGI, sí sería como bueno que le dieran echaran un clavadito para que le entendieran más o menos cómo sale la información y al momento de hacer las conversiones quede un poquito más claro y entendible, y eso sería muy bueno para ver qué cosas, como dice Lucila, que fueron como 2 años más o menos de que se trabajó para saber en qué categoría se tenía que poner o qué cajita había que meterlo. Entonces sí sería como bueno, están disponibles en la página del INEGI el diccionario de datos y la guía de interpretación, y ya más o menos, digo, no sé si están todas las series, la verdad no sé, pero de perdido serie 5 y serie 6 sí está disponible la guía de interpretación y el diccionario de datos. Bueno, lo primero era comentar sobre los videos, que sí era necesario el audio, y la otra parte es que sería bueno de que hubiera no sé, un chat en línea, porque vi que lo tienen y yo me conecté porque sí tenía algunas dudas, y pero pues creo que nadie lo atendió, no está funcionando. Entonces sí sería bueno, porque hay veces que sí necesitamos como que una ayuda y por mínima que sea no se puede avanzar. Entonces sí creo que sería buena esa parte, que nos ayudaría mucho. Sí, eso también lo tenemos considerado, para que sea más claro y para que haya una mayor interacción, ¿no? Entre, digamos, quien implementamos el curso y los usuarios, y también, como comentaba la colega de INEGI, pues sí, también podríamos poner a disposición esa información, ¿no? De las guías de interpretación. Bueno, yo quería comentar sobre este primer curso. Se les había comentado que era un curso no tutorizado, es decir, que no hay un tutor todo el día detrás del curso atendiendo las dudas, ¿no? Porque bueno, ahorita es un poco complicado por la carga de trabajo que tenemos. Sin embargo, se puso a disposición el correo del CEP y un foro donde se estuvieron haciendo algunas preguntas. Entonces, para nosotros ahorita es un poco más fácil que ustedes puedan poner sus preguntas ahí, o a lo mejor nos envíen un correo personal y ya atenderlos así, ¿no? Porque estar en un chat como todo el tiempo es un poquito complicado y a lo mejor no podríamos darles como toda la atención que se requiere, pero sí un foro o ya preguntas muy específicas a lo mejor al instructor, o si se refiere a la plataforma, al CEP, o sea, dependiendo, y esas tratamos de atenderlas lo más pronto posible, ¿no? ¿Algún otro comentario? Retroalimentación.
Bueno, sí, cuando estuve tomando el curso en línea, un problema para no avanzar es que precisamente que el software no funcionaba y entonces pues se quedó no parado y no puede seguir avanzando. Entiendo que es el mismo caso para otros compañeros, ¿no? Y cuando está uno aquí, pues la facilidad es que nos puedes proporcionar el producto, el insumo, y puedo no seguir continuando. Pero estando en línea, alguien que lo esté tomando en línea no puede hacer eso. Entonces eso sería bueno, sí. Vamos a considerar también subir esos productos intermedios por cualquier, digamos, inconveniente en el momento de tomar el curso. Creo que en este caso vale la pena también, digo, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí estar revisando el curso constantemente, en este caso a quienes lo estamos implementando, porque precisamente se van actualizando las versiones de software y de repente pueden generar esos problemitas, ¿no? Cuando se generó de forma inicial este curso, pues todo funcionó bien y ya ahora con las diferentes versiones, ¿no? Entonces, pero sí, creo que sí vale la pena también tomar esa consideración. Sí, Miguel, esto va un poco más a los trabajos ya con el software. No se ha pensado, por ejemplo, trabajar en un sistema un poco más estable, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita todo el mundo trabajó, pero estamos hablando que hicimos trabajos y procesos a nivel shape, pero cuando hacemos esos trabajos y bueno, lo vivimos ahorita, ¿no? Y generamos, se generan muchos errores, ¿no? Y a lo mejor, no sé, trabajar en otro formato, en una GDB o Geodatabase, digamos, en vez de trabajar a nivel shape, incluirlas dentro de ese formato. Incluso creo que nos ayudaría mucho porque pues generaríamos menos errores, ¿no? Al momento de correr procesos y todos esos trabajos, ¿no? Y exacto, porque también generamos muchos productos, ¿no? Tablas y bueno, y que al final solo hacemos una unión o un join y ya después esa tabla y bueno, lo utilizaríamos más adelante, pero también generamos un poco de basura al momento de estar trabajando, ¿no? Y entonces creo que bueno, si se diseñara en esos trabajos en un formato más estable, pues también creo que ayudaría mucho, ¿no? Sí. Sí, de hecho, pues lo importante al final de cuentas es que ustedes entiendan qué se está haciendo, ¿no? Entonces, en el proceso. Planteamos esta plataforma porque es un poco complicado que todos puedan acceder a una plataforma más estable, ¿no? Como ArcGIS. Por eso lo planteamos así. Pero si se entiende todo el proceso, ya cada quien puede implementarlo o adecuarlo a la plataforma que esté manejando, ¿no? En este caso INEGI pues no tiene problema con la licencia y se puede implementar, ¿no? Pero en los estados creo que sí va a haber un problema más, en los gobiernos estatales va a haber un problema con el acceso a una plataforma como ArcGIS, ¿no? Entonces por eso se pensó así, considerando todos los inconvenientes que pueden ocurrir, ¿no? Pero pues tratando de solucionarlo, ¿no? Pero recalco, lo importante es que entiendan qué está haciendo y ya cada quien pueda adaptarlo a la plataforma en la que esté más familiarizado o que sea más estable, ¿no? Bueno, un poquito retomando lo que comentaban del foro y también de los problemas que tuvieron con el software, sabemos que, bueno, ustedes siendo los especialistas o expertos de datos de actividad dentro de sus grupos técnicos, ya tienen un cierto conocimiento sobre el uso de estas herramientas. Probablemente el que más se utilice es el ArcGIS porque bueno, tiene más tiempo, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento como para meterse a nuevas tecnologías y utilizar el software libre. A veces es un poco complicado porque depende de la computadora en la que esté instalado, la versión que se tenga, pero hay muchísimos tutoriales, hay mucha información, incluso dentro del foro pusimos ahí algunas ligas que les podían ayudar para solucionar algunos problemas, ¿no? Desde la instalación hasta el uso del software.
Entonces yo creo que sería como, bueno, así como aprendieron ArcGIS, que no todos fueron a tomar un curso, sino con la práctica fueron aprendiendo, pues el QGIS también podrían tomarlo de la misma forma. Y la otra es, volviendo al foro, yo les decía en un principio, bueno, ese foro nada más es para que nos hagan preguntas a nosotros. Si ustedes ponen sus preguntas ahí, de lo que sean chiquitas, grandes, complicadas, sencillas, lo que sea, si nosotros les podemos dar una respuesta, se las damos, pero seguramente hay otra persona en otro estado que tenga una respuesta para ustedes o que haya tenido el mismo problema, ¿no? Si ustedes la ponen ahí y nosotros le damos respuesta, a lo mejor estamos contestando a 3 personas, o a lo mejor una persona ya lo solucionó y le dice, oye, mira, hazle así y hazle así. Pero si ustedes no exponen todas sus preguntas que tienen y los problemas a los que se enfrentan, pues es muy difícil que alguien les pueda estar ayudando, ¿no? Sabemos que de repente el ritmo es un poco lento porque pues estamos en nuestras tareas diarias y tratamos de al final del día revisar las preguntas y contestarlas. Y sí, no es como que de forma inmediata como en un chat debería ser, pero crean que sí estamos revisando todo. Entonces si ustedes las ponen, no importa que ustedes crean que no son tan importantes, pónganlas y les aseguro que para otros sí lo van a hacer. Y todo lo que estamos comentando aquí pues nos va a servir para mejorar lo que tenemos y sobre todo el curso en línea, ¿no? Que es el que va a estar pues más constantemente abierto, pero eso va, todo lo que estamos sacando ahorita estamos anotando para que podamos mejorar esos cursos, ¿no? Sí, bueno, otro comentario rápido. Bueno, entiendo que bueno, este curso digamos que fue bueno, para mí no fue un gran bagaje, ¿no? de conocimientos. Y bueno, creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento del curso pusieron más atención o más enfoque, porque hay áreas específicas donde uno es más experto o es más especialista o ha trabajado más, ¿no? Y creo que, bueno, salvo otro comentario, la parte de trabajos técnicos y de interpretar la cartografía, de cómo se hace esto, pues en el caso de nosotros no hay tanto problema. Pero viene la otra parte que fue la cuestión de la explicación o la teoría de los conceptos estadísticos. En mi caso yo sí tengo algunas dudas porque digamos no es mi fuerte, ¿no? Hay algunas personas que vi que sí como estaban más centrados en eso o han trabajado o han hecho más estudios en esa cuestión. Bueno, y creo que ese también es otro factor que, bueno, a lo mejor ya regresando y querer regresar y comenzar los trabajos, también nos vamos a topar con esas cuestiones de, yo creo que dificultad, ¿no? Porque, bueno, en alguna parte tú en un momento tú puedes explicar, tú puedes iniciar los trabajos, pero hay algunas cuestiones que, bueno, a lo mejor no manejas muy bien. Bueno, pues entonces ahí vas a tener un problema y esa es la parte que creo que, pues no lo sé, ¿no? A lo mejor traer o diseñar otro pequeño curso enfocado sobre todo en esta cuestión más estadística. A lo mejor, no sé, un documento por ahí y como decía la compañera, y para que podamos entender. Creo que en esa parte que quedamos un poco más, no sé, delgados en cuestión de conocimientos, ¿no? Pero si se pudiera y si hay esa probabilidad o esa oportunidad, ¿no? Que se generara un documento, digamos, un poco, no, menos complicado, ¿no? O sea, entiendo que también es una cuestión muy técnica, pero creo que se puede digerir un poco más si se hiciera, si se lograra hacer un documento un poco más entendible, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque no todos dominan esa cuestión, creo. Gracias. En ese sentido, por ejemplo, el del colega Adrián, ¿qué se podría proponer en la parte de la evaluación de exactitud en el tema estadístico donde se hacen los cálculos de muestra? Se puede proponer como profundizar un poco más ahí en esa parte, sobre todo en el curso virtual, que podríamos poner algún ejemplo, algún documento. Sí, la parte del documento o algo de referencia, está el documento de representación coherente de la Tierra, que está como draft. En la unidad técnica tenemos un componente que es reporte y registro, que es el que da el visto bueno de estos documentos que son técnicos, ¿no?
La parte de representación coherente de la Tierra la hace Carmen Meneses, que es el componente de datos de actividad, y le da el último visto bueno la parte de reporte y registro. No sé si este es el documento que dice que se envió a FAO, no estoy seguro, pero se puede compartir este documento. Creo que no tiene mucho problema el entender la forma, la metodología que describe el documento. Se trató de hacerla de forma muy simple, muy transparente, para hacerlo como un recetario, ¿no? Que tú puedas leer y puedas reproducir los resultados o el ejercicio en tu equipo, en tu máquina o teniendo tu problema, ¿no? Que es un estado, tengo mis mapas de cambio, genero mi matriz de error y puedo calcular la exactitud temática de ese mapa. También necesitas las superficies, obviamente. Y como les comentaba, esta parte puede hacerse con el machote de Excel. Como input le metemos la matriz de error, las superficies, y como resumen nos da las áreas ajustadas, sus incertidumbres y un indicador que es la exactitud temática. La otra parte es hacerlo en el software R, donde también se tiene una paquetería, solamente se ejecuta, ya está programado, le mandas llamar la tabla de la matriz de error como un archivo de Excel.csv, y el otro input, que es las superficies por categoría, igual como un CSV, lo corres y al final te da una tabla de resumen. No sé cómo en qué sentido sería describir más la parte de tamaño de muestra. Poner algún documento un poco más digerible, bueno, ¿no? Era parte de lo que comentaba yo también ayer de este tema. Más que una receta de cocina o un archivo automatizado donde nosotros metemos un número y nos da todo el resultado, es como, y creo que es a lo que quiere llegar el compañero de INEGI, es entender qué estamos haciendo y para qué estamos, o sea, si yo pongo aquí 1 y al final acá me da un 20, saber por qué se generó ese 20, o sea, comprender todo el proceso para entonces así nosotros, en el dado caso que cada estado tenga que reproducir esta parte de la información, pueda generar los datos con ahora sí que bien, porque a lo mejor si no entendemos la mitad del proceso y nos atoramos ahí, ya nuestro resultado no va a ser adecuado y después no va a coincidir con las comunicaciones que tiene que mandar tanto el CONAFOR o el INEC. Entonces, más que nada es esto, creo yo, que a lo que nos referimos, comprender ese proceso metodológico, esos cálculos, porque las fórmulas están en Excel, pero como tratar de entender cada fórmula, ¿no? Más que nada es eso y no tanto la receta de cocina, sino un poquito más de la parte teórica. Sí, aquí de forma heurística, compañera, lo que se tiene que hacer es primero reproducir, ¿no? Entonces yo estoy aprendiendo algo, entonces lo que tengo que hacer es repetir hasta que me salga, es seguir la receta de cocina. La otra que tú dices es un paso arriba del reproducir, que es entender qué estoy haciendo, entender cómo la entrada de la matriz de error afecta en la estimación del área ajustada. Eso solamente te lo va a dar una cosa, que es la experiencia, ¿no? O sea, vas a tener que hacerlo muchas veces, te vas a tropezar y al final vas a decir, ya lo hice muchas veces, ya sé qué está haciendo el componente de la matriz de proporciones, qué está haciendo la entrada IJ de la matriz de error, cómo está influyendo una categoría que tiene más superficie que todas las demás juntas. Eso te lo va a dar la experiencia. Entonces, estamos abiertos a apoyarlos de forma en línea con videoconferencias, videollamadas, perdón, para esa parte donde se atore, ¿no? Lamentablemente no se puede transmitir esa parte de ¿qué pasa si aquí una categoría en un área mapeada tengo 0, pero cuando yo mando mis puntos a interpretar me regresa a un área ajustada? ¿Cómo le integro a mis emisiones? Esas son pequeñas cosas con las que te tropiezas en el camino, ¿no? Pero todo eso te lo va dando la experiencia. Perdón, a ver, Adrián. También respecto al protocolo, los protocolos también, además de una receta de cocina, Adrián, también tienen esta parte de por qué se está haciendo. O sea, es una descripción metodológica
de por qué lo estamos haciendo, cuáles son las bases. Hay veces que no, por ejemplo, particularmente hablando de la prueba de exactitud temática, se describe por qué se hace, cuáles son como los elementos a considerar, y también se hace referencia a los artículos que se consultan, porque pues sí es cierto que no podemos poner todo el artículo, ¿no? Pero sí hay referencias para que las personas que están desarrollando esto vayan a esos artículos, como dice Miroslava, ¿verdad? A lo mejor digo, ellos van a desarrollar esto, ¿no? Y sí requieren la receta de cocina, requieren la metodología, pero también requieren el entendimiento. Pero para tener eso, pues sí requieren toda la base metodológica, la base científica, antes de la parte de experiencia, porque al final de cuentas la experiencia la van a desarrollar a lo largo. Entonces, sí, o sea, los protocolos que se tienen, sí consideran esta parte. A lo mejor no, digo, y eso que son grandotes, y a pesar de eso hay cosas que no se desarrollan tanto, que se hace referencia a los artículos que se han consultado. Entonces, sin embargo, estos protocolos y el NIR también va a ser como de los primeros ejercicios a nivel nacional, los cuales seguramente van a tener muchos comentarios y a lo mejor en los posteriores vamos a tener que desarrollar aún más, ¿no? Este ejercicio de transparencia no es la primera vez que se va a hacer, entonces se va a tener acceso a todo, y tanto a bases de datos, o sea, toda la parte de bases de datos, todo lo que se usó para realizarlo, la parte metodológica. El NIR pues va a ser como una parte metodológica un poquito más resumida, porque tampoco podemos poner todo en la comunicación nacional y en el NIR, pero los protocolos a los que hace referencia, por ejemplo, hiciste referencia al de representación coherente de tierras, ese es completamente dedicado a la parte de datos de actividad, ¿no? Hay uno que es de factores de emisión, hay otro que es de incertidumbres, entonces todos esos van a contener o contienen más bien el detalle técnico, metodológico, pero también la explicación de qué estamos haciendo, ¿no? Que es lo que yo creo que es a lo que se refiere Miroslava. Y la parte de la experiencia, pues sí, o sea, definitivamente se va a desarrollar, pero sí se requiere decirles darles el lineamiento de por qué estamos desarrollando todo, ¿no? Las cosas. Entonces yo creo que… Efectivamente, ¿no? Y vuelvo a recalcarlo, ¿no? Aquí nosotros presentamos un enfoque utilizando las series de INEGI, y si recuerdan, les hago otra vez referencia al sourcebook, porque ese documento simplemente te da una guía o te describe cuál es un enfoque para generar de manera más adecuada las áreas de cambio, y no es una receta, por ejemplo, de cocina, pero sí te da idea de cuál es el enfoque que deberías de seguir, ¿no? Y entonces ya depende de ti cómo implementas ese enfoque, cómo lo adecuas. Entonces por eso me gusta siempre hacer referencia a ese documento, para que la gente lo pueda leer y pueda entender que realmente no se trata de una receta de cocina, sino que en este caso para el mapeo de esas áreas de cambio puedes utilizar simplemente ese enfoque, adecuándolo a cada herramienta que estés utilizando, ¿no? O a cada insumo, ¿no? Entonces eso es muy importante para mí. Sí, Miguel, fíjate que a mí me parece genuino esta parte, legítimo, pues esta parte de querer aspirar a conocer la teoría y entender el origen, pues, de los cálculos, ¿no? Pero puede haber también algún estado que diga, es que con que a mí me dé el 20, yo estoy satisfecho. También es legítimo, ¿no? Y también incluso creo que puede haber estados donde digan, CONAFOR, dame mi nivel de referencia. Somos dos personas, somos una persona, no hay recursos, no hay personal, no hay forma de llegar, digamos, a esa condición ideal. Y se me ocurrió de repente el poder implementar una especie de servicios de información, tal como lo hace INEGI, por ejemplo, donde te acercas y ciertos procesos y el acceso a ciertas bases de datos y ciertos análisis, se los pides casi de manera muy personalizada, y ellos analizan sus microdatos y te otorgan los resultados que tú quisieras.
tal vez no sería la condición ideal, pero podría ser una situación real que en algún estado no haya capacidades ni recursos humanos, financieros para poder desarrollar todo esto y abrir como una ventana de servicios de información para aquellos estados donde no hay forma de desarrollar todo esto, ¿no? Entonces yo creo que todos los casos, todos los escenarios son legítimos y que lo interesante sería estar preparados para dar respuesta a cada circunstancia. Sí, claro. Ayer les dije que tenía unos documentos que les podrían ayudar más sobre este tema de evaluación de exactitud. Básicamente, pues nosotros trabajamos sobre estos papers ya hace algunos años, en el anterior proyecto en el México-Noruega. Trabajamos, los analizamos estos papers. De hecho, me parece que el de 2014 fue una versión preliminar que nos envió el autor para que lo pudiéramos revisar. Y como bien dices, tuvimos que desmenuzarlo a detalle. Cada una de las fórmulas, nos encontrábamos de repente que en alguna fórmula se ponía un valor, pero no sabíamos a qué se refería, ¿no? Entonces teníamos que irnos a un paper anterior citado y el chiste que llegamos como a un paper del 97, ¿no? Simplemente para conocer una variable que se incluía en la fórmula y saber por qué la ponía como constante, ¿no? Al final, así de forma general, esa variable simplemente era una constante porque se refería a los costos, ¿no? De llevar a cabo un proceso de generación de datos de referencia, ¿no? Entonces simplemente era el costo y por eso lo asumía como constante ese costo, entonces esa variable era el mismo valor siempre, ¿no? Pero sí nos costó pues varias semanas de leer muchos artículos. El protocolo está basado en estos artículos, sin embargo para desmenuzar tuvimos que leer muchos más y te digo, llegando a artículos donde encontramos a qué se refería esa variable fue un artículo del 97, si no mal recuerdo, creo que era del autor Steedman. Entonces sí puede ser un proceso complejo, ¿no? O largo para entender bien todo lo que se está haciendo. Sin embargo, ya después, basado también en estos artículos, pues se generó una pequeña guía que desarrolló FAO y que puede ser más útil y a lo mejor sea el proceso de entendimiento sea más rápido que por ejemplo en el caso de nosotros, que nos llevó más tiempo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar. Y es esta guía precisamente que ayer les comentaba, ¿no? Y que prácticamente aquí se incluye todo. Seguramente si todavía existe alguna duda, pues tendrían que revisar el artículo o igual en el foro podemos platicar y contestar sus dudas o preguntas, o de repente una videollamada o algo así, para que todo quede claro, ¿no? Lo importante aquí es que haya mucha claridad en el método y que lo entiendan, para que después no solamente lo apliquen en un tema en específico como son los inventarios, ¿no? Puede ser aplicable en cualquier otro ámbito, ¿no? O en cualquier otro objetivo. Entonces, y básicamente esta es la guía, ¿no? Y simplemente, bueno, aquí está la generación del mapa que se está evaluando, el diseño del muestreo, la respuesta de diseño, el análisis e incluye información o un apartado de cómo, bueno, esa es una explicación, ¿no? Básicamente entre exactitud y precisión. Como ven, es bastante completo el documento que puede servirles de guía y creo que también está en español, pero no recuerdo, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo tenemos en inglés. Es una explicación bastante fuerte, una explicación teórica, entonces creo que les puede servir, ¿no? Ya todo lo que está en estos papers, pues básicamente está resumido aquí y ampliado y con una mejor explicación, ¿no? Un poco más digerido y que les puede servir. Es un poco largo, pero creo que sí es importante, ¿no? Básicamente habla de todo lo que estuvimos trabajando en este módulo el día de ayer, el análisis, las fórmulas, cómo se pueden interpretar los resultados, ¿no? Las áreas estimadas, qué significan,
Bueno, por ejemplo, aquí es un ejercicio que hicieron sobre el mapa de Matt Hansen, como el ejercicio fue desarrollado sobre este mapa, entonces también les puede servir, ¿no? Lo pueden, digamos, repetir, es algo diferente a lo que estamos trabajando nosotros en cuanto a las clases, pero puede ser también de utilidad. Y lo que les quería mostrar es que por ejemplo, cómo se pueden también generar los puntos aleatorios. Me parece que aquí lo hacen en R, si no estoy equivocado. Y por ejemplo, una herramienta, ¿no? Para poder generar los datos de referencia es Collect Earth, que es una herramienta de FAO, que simplemente es una plataforma en la cual tú puedes visualizar datos o parcelas de muestreo sobre Google Earth, ¿no? Entonces puede ser también una opción en la cual pueden basarse los estados para generar sus propias herramientas. Claro, también de repente se necesitaría quizá una pequeña capacitación en esta herramienta para su uso más adecuado, pero también da este manual pues esa opción, ¿no? De hasta una herramienta que pueden utilizar para generar esos datos de referencia, ¿no? Entonces, como lo ven, es bastante amplio. Los busqué y bueno, comentamos ayer y pues ahí los tengo disponibles, se los puedo enviar, o de todos modos lo ideal es subirlos a la plataforma del Centro de Excelencia, ¿no? Para que ustedes los puedan revisar, analizar, y cualquier duda que puedan tener pues lo podemos revisar. Listo. Adelante, Alfonso. Solo, un comentario sobre esta parte de exactitud temática. Yo creo que todos estos comentarios, entiendo que hay una parte de las fórmulas, que es una parte, digamos, técnica de estadística. Viene la parte de implementación, donde están las tablas. Y yo tengo una propuesta, Miguel, no sé si, checando tu tiempo, tu horario, lo que yo pienso y que podrá también ayudar es hacer como un aparato didáctico, digamos un documento didáctico, donde tú combinas lo que presentaste en tu PowerPoint y la tabla que diseñaste en Excel. Hacer esto de forma, digamos, sistemática. Si tú desarrollas una fórmula que calcula, por ejemplo, un tamaño de muestra, mostrar enseguida cómo eso se puede implementar en Excel. Si tú, por ejemplo, si tú dices, esta fórmula me da la incertidumbre, y mostrar directamente cómo esto se puede implementar en Excel. Es decir, hacer un documento didáctico donde la fórmula viene implementada en Excel, hacer un documento didáctico para que la gente que lee una fórmula entienda cómo se implementa directamente en Excel. Entonces, eso creo que podría ayudar y quitar, digamos, unas dudas. Yo lo digo como estadístico, a veces uno ve una fórmula, pero primero no saben interpretarla, y entonces si tú desarrollas una fórmula aparte, luego usar un Excel al final, como que la gente no relaciona bien la esencia de la fórmula y su salida. Entonces, no sé si tu tiempo te permite hacer este tipo de documento didáctico, donde tú combinas todas las ideas que ya tienes ahí y sacar un documento, digamos, como un resumen, pero de forma sistemática, para que la forma que aparece en tu documento tenga su implementación. Eso creo que podría ayudar, no sé. Sí, me parece una buena idea, ¿no? Vamos a tratar de implementar todas las mejoras. Digamos que lo importante es que tengamos un curso que sea bueno. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Pero sí, o sea, realmente vamos a considerar todas las propuestas que nos están haciendo, ¿no? Y creo que la que haces tú, Alfonso, es bastante buena. ¿Algún otro comentario?
Listo, bueno, por aquí el colega de Fibrodefo va a presentar rápidamente una plataforma de IOLabs, que es la que estamos trabajando en Forest 2020, y básicamente esa plataforma para lo que nos sirve es para poder distribuir información, sobre todo cartográfica. Tiene algunos avances importantes en cuanto a la generación de reportes y cálculo de algunas estadísticas, y está disponible para algunos estados. Todavía no es, digamos, está abierta para todo el público, pero bueno, es una forma en la que podríamos nosotros compartir información cartográfica, ¿no? Adelante. Buenos días. Bueno, les voy a presentar lo que viene siendo la infraestructura digital que nos pone a disposición Ecométrica a los estados de Jalisco y Chiapas como parte del proyecto Forest 2020. Es un visor de información geográfica, vamos, como tipo Google Earth, pero en el que te permite a ti cargar tu información de manera vectorial o raster, para primero como visor, pero más allá que solamente ser un visor, te permite generar estadísticas de la información que tú estás cargando. Entonces, ahorita aquí tenemos cargadas lo que son las 6 series INEGI, pero agrupadas con base en lo que el Inventario Estatal Forestal de 2013 para el estado de Jalisco maneja como formaciones o asociaciones forestales para el estado. Entonces, te permite de manera dinámica cargar los 6 tiempos y hacer como una retrospectiva en el tiempo para ver cómo ha sido la dinámica de la información. Esto se puede hacer, pues, ahora sí que con cualquier capa de información que tú generas, ya sea biomasa, índices diferenciados de vegetación, el NDVI, cualquier información raster que tú quieras cargar y que sea multitemporal, puedes hacer como este tipo de animaciones para ver la dinámica que ha llevado. Pero lo que resalta de esta plataforma es que más allá de únicamente ser un visor, tú puedes cargar tus áreas de interés. En este caso serían las 3 áreas ventana que tiene Jalisco para el proyecto Forest 2020, donde se está llevando a cabo el proceso para generar una cartografía más detallada con una unidad mínima cartografiable de una hectárea, con este mismo fin de mejorar tus datos de actividad para, a final de cuentas, generar inventarios más precisos. Entonces, tú teniendo tus áreas, puedes generar información de cada una. En este caso te despliega un menú lateral en el que tú puedes ver los reportes. Aquí están cargadas las 6 series INEGI, pero ya tú tienes tus coberturas de manera gráfica, y más abajo te despliega un cuadro descriptivo en el que tú puedes ir viendo la dinámica que tuvieron las coberturas. Esto, si bien para esta parte del taller que venimos todos a recibir la capacitación, pues nos podría como apoyar hasta la parte en la que cuantificamos las dinámicas que han sufrido las coberturas. Podríamos como ahorrarnos los pasos en el QGIS de hacer el join y luego abrir el DBF en Excel para generar los píxeles que nos van a definir nuestro número de muestras para evaluar cada cobertura. Entonces, es como la finalidad de esta plataforma. Como les comento, ahorita Jalisco y Chiapas somos los únicos estados que formamos parte del proyecto Forest 2020 y disponemos de acceso a esta plataforma, que no es gratuita, pero como parte del proyecto a nosotros nos están dando la oportunidad de utilizar y demostrarla, pues, y hacer pruebas para ver hasta cuáles son sus capacidades y en qué nos puede apoyar. En este caso es información de coberturas a escala estatal, pero también, como les comento, se puede cargar cualquier tipo de información raster. Aquí desarrollamos
la metodología del índice de área quemada para el incendio del pasado 10 de abril en la primavera, en donde tú cargas tu información raster y si haces clic a tu área de interés, que en este caso es el polígono que se vio afectado, te puede mostrar los resultados que te interesan respecto a este índice que fue el de área quemada, ¿no? Te muestra la proporción que se quemó, el tipo de impacto y los rebrotes y lo que quedó sin quemar, así de varias maneras visuales. Y todo esto se puede exportar como a un documento PDF para que tú ya tengas como tus variables pues más a la mano, más allá de tenerlas solamente en digital, tú ya puedes imprimir esos reportes. Claro. Es que nos pregunta un compañero en línea que dice, si corremos ambos procesos, me imagino el de Quantum y el de la plataforma que nos enseñas, si corremos ambos procesos en las dos plataformas, ¿cuál es la diferencia en el análisis? En teoría debería de ser el mismo porque tú procesas tu información en Quantum GIS, tus capas, y la superficie que tú generaste o que se supone está generada en el Quantum GIS es la que tú vas a cargar a esta plataforma. Entonces, esta plataforma también cuenta píxeles, igual que lo que hacemos al momento de generar la rasterización del vector. Entonces, en teoría, te debería de dar la misma superficie por cobertura, porque lo que está haciendo es contando los píxeles. Esto es en lo que respecta a la parte de Jalisco, y los compañeros de Chiapas, ellos también tienen su aplicación en la que han estado cargando pues también información, ahora sí que de todo tipo, solo que ellos, para lo que respecta, este es el área de Marqués de Comillas, la que estuvimos trabajando en el taller. Ellos ya tienen sus 4 temporalidades con una escala más fina que la de las cartas de uso de suelo y vegetación de INEGI. Entonces, ellos también ya tienen cargadas sus áreas ventana y nos permite hacer el mismo análisis. Entonces, aquí podemos ya observar con mayor detalle las coberturas y cómo han sido las dinámicas en lo que respecta para el caso de Marqués de Comillas. Y ellos ya están como en ese paso adelante para generar sus sitios de muestreo y afinar sus inventarios. Ellos ya trabajaron, pues como sabemos, las series de INEGI comenzaron con los espaciomapas, después imágenes Landsat. Ellos están trabajando con puras imágenes Spot de 2.5 metros de resolución, segmentando con algoritmos en Python y están utilizando un método híbrido porque no todo lo automatizan, sino una vez que obtienen su resultado automatizado, de todos modos hacen fotointerpretación en los polígonos conflictivos, lo cual los hace tener un dato de actividad con mayor detalle que se resume en inventarios con un menor grado de error. Y eso sería como lo que respecta a la plataforma que Ecométrica nos está dando la oportunidad de probar. Estas son las 3 áreas ventana que cuenta el estado de Chiapas. Y ya estas son como el grado de detalle al que han llegado ellos con hasta 24 categorías, lo cual pues todavía se está como tratando de unificar el número de categorías para Chiapas y Jalisco para que sean compatibles, pero a final de cuentas todas estas decantan de las series de uso de suelo y vegetación de INEGI, nada más se han agrupado para disminuir el número de categorías y que no sea tan conflictivo al momento de la interpretación. Y sería todo. Gracias. Y básicamente otra de las, a lo mejor no lo comentó,
el colega, pero una vez que existe una cuenta de usuario, cada persona puede generar su propia app, ¿no? Entonces puede subir su propia información, puede darle acceso a las personas que considere necesario. Entonces no solamente es una plataforma donde se sube toda la información y está disponible, sino que cada quien puede subir la información dependiendo de cuál sea el objetivo, ¿no? de compartir o de visualizar esa información. Entonces puedes generar 100, 120, 150 apps, ¿no? Con diferente información cargada y con diferente acceso a la información para cada persona, ¿no? ¿Las áreas ventana tienen algún tipo de verificación en campo? Sí, como parte del proyecto, para generar una cartografía que sea confiable, en el caso de Chiapas, cada área ventana se distribuyeron 150 sitios de monitoreo de coberturas, porque se está pensando este proceso como hacer una retrospectiva utilizando las imágenes spot más recientes. Se genera el mapa 2015, se va a campo a verificar las coberturas de los polígonos conflictivos para después correr un proceso híbrido en el que no se va a volver a clasificar toda la escena spot, sino que nada más esos polígonos que detectan cambios, ya sea de 2015 a 2010, sean los que se segmenten y se clasifiquen, para evitar todo ese tiempo de procesamiento de nuevo analizar toda la escena spot, nada más con algoritmos que están desarrollando los compañeros de Ecosur y del SIGA de la UNAM, para que únicamente se detecten esos cambios y sea lo único que se segmente y se clasifique, para reducir tiempos de procesamiento. Pero sí la idea es generar el mapa base lo más fino que se pueda, por lo mismo que se está buscando la unidad mínima cartografiable de 1 hectárea, se está yendo a campo a tomar incluso fotografías de los sitios para que quede constancia de que las coberturas que se están representando son las correctas. Bueno, una primera pregunta sería, ¿cómo fue que determinaron las severidades del incendio en la primavera? Para generar este índice, es el índice, el DNVR, ahorita no recuerdo las siglas en inglés, es una metodología que desarrolló el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Es bibliografía que está disponible en la misma página de Landsat, en la que te mencionan cuáles son los insumos que necesitas para generar. Necesitas una imagen previa al evento y la imagen más reciente del evento. Utilizas las bandas infrarrojas y del infrarrojo cercano, las combinas y te da el manchón. Entonces después, a la posterior del evento, le restas la previa y te arroja valores de entre -1 hasta 1. Y ya ahí mismo en la bibliografía te dice hasta qué valor representa rebrote, área sin quemar, bajo impacto, impacto medio e impacto alto. Ok, van a establecer sitios de medición para comparar sus datos con Landsat, con lo que sucedió en el terreno, o lo van a dejar así. Para eso, ese fue un ejercicio que desarrolló FIPRODEFO, ahora sí que fuera de sus atribuciones, porque FIPRODEFO no tiene responsabilidad respecto al área de incendios. Fue como un ejercicio que se desarrolló porque, no sé, creo que fue la Profepa la que solicitó como apoyo técnico a FIPRODEFO para delimitar el área. Obviamente este resultado difiere con el oficial que manejó Semadet en su momento. Ok, bueno, nada más viendo la imagen y hablando sobre severidades, a manera de comercial si quieren o recomendación, cuando hablamos de severidad de un incendio forestal hay que tener en cuenta que la severidad se mide a través del tiempo, porque es dinámico. Entonces, cuando tú haces un estudio después del incendio de manera estática, estás hablando de la intensidad, cómo estuvo.
Pero en este caso que estamos hablando de muchos, son bosques, es bosque de encino, donde la mayor parte de los encinos, una adaptación al fuego son los rebrotes. Lo importante sería, bueno, estar haciendo lo esencial, lo más importante sería establecer sitios permanentes, pero bueno, si en dado caso que no se tenga, estar haciendo este ejercicio de manera recurrente. Sobre todo sería importante hacerlo una vez pasada la temporada de lluvias para ver cómo se recuperaron los sitios. Severidad lo medimos desde el punto de vista de incendios por diferentes variables como mortalidad, pérdida de suelo. Entonces, y que está relacionado muchas veces con la intensidad en la mayor parte de las ocasiones, pero yo lo estaría haciendo de manera recurrente. ¿Cuál fue la evaluación de primer orden? Que sobre todo se saca a partir de sitios, pero aquí ya tienes una fotografía y después, pasado temporada de lluvias, ver cuál fue cómo se está comportando el bosque de la primavera en ese sitio, ¿no? Sí, claro, podría ser interesante, así como el mismo análisis de los 6 tiempos de las series de INEGI, como cada que existe la disponibilidad de la escena Sentinel que se utilizó, cada 7, 8 días, como hacer esa, para que se viera la evolución de cómo ha sido la recuperación de la zona afectada. Pudiera ser. Creo que Landsat, bueno, nosotros manejamos Landsat cada 15 días, ¿no? 16, entonces pues una evaluación de este tipo podría ser bastante interesante, ¿no? Sí, claro, de hecho las bondades de Landsat y Sentinel son que comparten muchas características y ya sea con una o con la otra se puede realizar este análisis y hacer esa dinámica de cómo ha sido la evolución del fenómeno.